Bienvenidos, vamos a transitar este tema que es el gráfico de la posición versus el tiempo. Bueno, para comenzar vamos a tomar como base un ejemplo que habíamos abordado en otro video, que consistía en analizar el movimiento de un auto que se desplaza o se mueve entre dos ciudades. Para eso utilizamos un sistema de ejes como referencia, que en lo particular, por el momento, solo usábamos el eje horizontal. Sobre este eje vamos a representar la posición, en el momento de partida la posición inicial, y cuando el auto llega a destino, la posición final. También sobre este eje horizontal, a primeras, como para que en el comienzo sea todo más básico, vamos a representar también el tiempo. De manera tal que cuando el auto inicia su recorrido, vamos a empezar a controlar el tiempo con un cronómetro y a eso le vamos a llamar tiempo inicial. Cuando el auto llega a destino, vamos a detener el cronómetro y a eso le vamos a llamar tiempo final. Cuando el auto ha realizado todo el recorrido, vamos a poder determinar el desplazamiento, al cual también le podemos llamar delta X, que no es más que, para obtenerlo, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Reemplazando, para los valores de este ejemplo, obtenemos que el desplazamiento vale 100 kilómetros. Y en el caso del tiempo, vamos a obtener el tiempo transcurrido, también llamado delta X, haciendo la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Reemplazando, para este ejemplo, obtenemos que el tiempo transcurrido es de 1 hora y luego eso nos va a permitir obtener la velocidad promedio haciendo el cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido, reemplazando cada uno de los valores, nos permite obtener una velocidad promedio de 100 km por hora para este ejemplo. Eso es lo que habíamos visto en el video anterior. Ahora vamos a avanzar y vamos a hacer algunos cambios. En lugar de representar todo en un mismo eje, en el horizontal como en el caso anterior, ahora vamos a aprovechar los dos ejes del sistema que típicamente utilizamos en matemática, con la salvedad que en el eje vertical vamos a representar la posición graduada en kilómetros para corresponder con el ejemplo anterior, y en el eje horizontal vamos a representar el tiempo graduado en horas también para tener correspondencia con el ejemplo anterior. Mientras vamos a utilizar una tabla para ir registrando los tiempos y las posiciones que va adoptando el auto. De esa manera, si vemos que el auto avanza, cambia de posición, vamos a apuntar que en la posición correspondiente a 10 kilómetros y también vamos a verificar que ha transcurrido 1 hora. De manera tal que para esa posición y para ese tiempo podemos determinar un punto y utilizando el punto anterior vamos a poder unir esos puntos y determinar una recta que va formando una gráfica en este proceso. Para un próximo cambio de posición correspondiente a 20 kilómetros, vamos a ver que le ha correspondido 2 horas. Eso nos va a permitir otra vez determinar otro punto y al unir el punto anterior con este, vemos que se va formando una gráfica. Si continuamos observando el desplazamiento y marcando puntos para cada uno de estos casos, vamos a ver que seguimos obteniendo una representación gráfica para cada punto correspondiente a la posición y para cada punto correspondiente a los tiempos que van aumentando. De manera tal que cuando el auto termina su recorrido, vamos a poder determinar, al igual que antes, el desplazamiento o distancia recorrida a partir de las diferentes posiciones y en este caso haciendo la diferencia entre la posición final
y la posición inicial. Vamos a ver que estos valores se corresponden con estos que están en esta tabla, entre 70 y 0 kilómetros. Y también vamos a poder obtener el tiempo transcurrido, que no es más que la diferencia entre las horas extremo en este recorrido correspondiente a 7 horas y a 0 horas. Eso nos permitiría obtener la velocidad promedio, que sigue siendo igual al cociente entre el desplazamiento y el tiempo transcurrido. Reemplazando cada uno de los valores correspondientes para cada caso, la posición final 70 kilómetros, la posición inicial 0 kilómetros, el tiempo final 7 horas y el tiempo inicial 0 horas, valores sencillos que nos va a permitir obtener el valor de la velocidad promedio igual a 10 kilómetros por hora. Si el recorrido fuese más corto o entre diferentes puntos, como en este ejemplo, si el desplazamiento o el recorrido del auto fuera entre el kilómetro 20 y el kilómetro 60, podríamos obtener también la elaboración de las posiciones, lo cual determinaría el desplazamiento. Nos permitiría reemplazar los valores correspondientes y también obtener el tiempo transcurrido, que para estos casos serían la hora 6 y la hora 2, y reemplazando también podríamos obtener esta diferencia y esta otra, lo cual, haciendo el cociente, nos llevaría a poder calcular la velocidad promedio de este recorrido, que también es igual a 10 kilómetros por hora. Vemos acá que, aunque el recorrido está como fraccionado, la velocidad promedio sigue variando 10 kilómetros por hora, y eso es porque a iguales cambios de posición le siguen correspondiendo los mismos cambios de tiempo. Eso determina que la inclinación de la curva es la misma que antes, por eso es que la velocidad promedio sigue teniendo el mismo valor. En consecuencia, la velocidad promedio está relacionada con la inclinación de la curva. Si la inclinación fuese mayor, la velocidad promedio también sería mayor, porque habría progresado el mismo desplazamiento, pero en una variación de tiempo menor. Y si la velocidad promedio fuese menor, indicaría que el desplazamiento ha sido menor para una misma variación de tiempo. En consecuencia, reafirmamos que la inclinación de este gráfico está relacionada con la velocidad promedio. Y es lo que queremos resaltar en cuanto a la importancia del gráfico, porque nos permite tener información visual respecto a cómo ha sido el trayecto de este auto en términos de su velocidad promedio y cómo se relaciona esta con el cambio de posición versus el cambio de tiempo.